voy a necesitar de su parte que ustedes saquen sus dudas de los temas que más o menos hemos estado viendo. Vamos a hacer una recapitulación de los temas. Aproximadamente lo que es el jueves 14. No, no es. Sí, el jueves 14 porque el 20 es el examen. Correcto, ¿sí? Vamos a hacer, ese día voy a parar los temas y es específicamente para aclarar dudas, retomar algunos temas que no nos hayan quedado claro y hacer una correcta y adecuada retroalimentación. ¿Les parece bien? Creo que eso sería lo más prudente y pedagógico porque pues, obviamente hemos visto varias cosas en estas clases y esto ya lo que nos hace falta ver y vamos a hacer el paro para ese día y les voy a responder todas sus preguntas y vamos a hablar de todas sus dudas que ustedes tengan, ¿sí? Es para que ustedes estén pendientes. ¿Y por qué se los digo de una vez? Porque es importante que ese día es puntualizando de que vamos a estar respondiendo dudas con respecto a la materia. Es importante de que no se les vaya a olvidar nada, algo que no les haya quedado claro de temas anteriores o de alguna situación con respecto a algún tema, algún comentario con respecto a alguno de los temas para que podamos aclararlo. Sé que a veces hay cosas que nos quedan claro, pero hay cosas que en el momento se nos pueden olvidar. Y ese es con el afán de estarlos apoyando a ustedes y pues podamos tener un adecuado aprovechamiento al momento de lo que es el examen. ¿Correcto? ¿Si estamos todos de acuerdo en ese aspecto? Sí, maestro. Muy bien. Bueno, entonces ya realicé en este aspecto el aviso. Y nada más es para que nos vayamos programando para el 14. Saben que ese día no va a haber temas nuevos, sino solamente recapitular. Bueno, ahora sí vamos a pasar lista el día de hoy para continuar viendo lo que es la temática que estamos viendo. Bien, Paola, no, perdón, empezamos con Perla. Perla Vallado Molina. Ok. Dana Paola Presente. Chansek, gracias. Leslie Alejandra Collipech, Presente. gracias. María Fernanda Juárez Segovia, María Fernanda Guerrero Vela. Presente. Shannon Juárez Segovia, ahora sí. ¿Saben algo de su compañera Shannon? Ya tengo varios días que no la veo conectado ni registro su asistencia. ¿Alguien sabe de algo de su compañera Shannon? ¿De casualidad? No, profe, yo no. No, profe. Mm, ok, bueno, de todas formas creo que voy a ir a la escuela para checar qué está pasando porque pues ya me preocupó de que ya lleva como 3 clases sin estar conectada. Bien, bueno, Irving Lastra Canul, Presente, profe. gracias. Muy bien, vamos con Daniela Mokosh, Presente, profe. gracias. Paola Nachim, Presente, profe. gracias. Gabriela Segovia Sánchez, gracias.
Isabel Tun Frías, Presente, maestro. muchas gracias. Ok. Estefanía del Carmen Rodríguez, Presente, profe. Perla Vallado. Presente. Ok. Bien, gracias. ¿Hay alguien que esté en la clase y que no haya escuchado su nombre? Ok, bueno. Entonces vamos a continuar con el tema del día de ayer. Ayer estábamos viendo algunos aspectos principales con respecto a lo que es el procesamiento de lo que es la lengua escrita. Habíamos estado comentando, o les había estado comentando un poco de los diversos tipos de enfoques. En ese aspecto vimos, por ejemplo, el primero que fue el enfoque cognitivista clásico, que es más o menos que en algún momento recordemos que va a equiparar lo que es la comparación entre el funcionamiento de las computadoras o el sistema operativo de una computadora con respecto al funcionamiento y la programación que podemos observar en este caso de nuestro cerebro o específicamente de nuestro sistema nervioso. También estuvimos viendo en este aspecto también vemos el otro enfoque, que es el enfoque de tipo conexionista, que habla de aspectos localistas y el enfoque con respecto a redes neuronales. En este aspecto, recordemos que el enfoque conexionista vamos a estar trabajando, por ejemplo, eh, es un enfoque en que establece aspectos de contextos. Uno es el contexto regional o el contexto particular de las diferencias idiomáticas de acentuación e inflexión de la lengua, y el otro está determinado por los aspectos relacionados con lo que es cómo se da el proceso de estas redes neuronales en nosotros. En este aspecto es cómo se produce este desarrollo del lenguaje, específicamente el oral, en nosotros, correspondiente a poder estructurar lo que es respuestas, elaborar enunciados, poder articular oraciones que de alguna otra forma nosotros tenemos que estar evidenciando esto a través del estudio y el análisis correspondiente del funcionamiento de nuestro cerebro, ¿sí? En este aspecto, con respecto al enfoque conexionista de redes neuronales, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario con respecto a este tipo de enfoque? Es para saber si estamos verificando si estamos caminando bien con respecto a esto, si estamos comprendiendo bien lo que nos está planteando este enfoque. Profe, yo. Ok, escucho. ¿Qué se refiere con un comportamiento análogo? ¿Cómo? Más fuerte, por favor. ¿Qué se refiere con el comportamiento análogo? Cuando hablamos de un comportamiento análogo, que específicamente va a determinar, por ejemplo, bien, se los voy a explicar este tipo de enfoque. Por ejemplo, ustedes saben que de alguna otra forma la mayoría de las máquinas que existen ahora tienen cierta configuración de tipo digital en ese aspecto que nosotros prácticamente ahora y esta comparación es para que lo podamos entender. El aspecto digital que ahora manejamos con respecto a los diferentes tipos de tecnologías,
medios de comunicación que ahora son digitales, establecen este principio en el cual, por ejemplo, ya establecemos sistemas autónomos de procesamiento con respecto a la era digital que estamos viendo. En este aspecto ya no tenemos que establecer comandos específicos para que se estructure de alguna otra forma nuestros aparatos o nuestros teléfonos y todo. Cuando en este aspecto, cuando dice un comportamiento análogo, es una referencia a que antes, por ejemplo, para manejar, por ejemplo, la televisión, tú tenías que pararte y hacer prácticamente el trabajo de estar programando y verificar si este aspecto, el aspecto análogo, si fallaba algo en el aspecto físico, por ejemplo de los televisores antiguos, pues obviamente no iba a funcionar. Cuando hablamos de un comportamiento análogo, va a estar refiriendo al aspecto de que haya un equilibrio entre el buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso con nuestro aparato fonoarticulador, en el cual yo determine que, por ejemplo, no tenga ninguna enfermedad, no tenga ninguna mala programación o mal funcionamiento, ya sea de lo que son las redes neuronales encargadas de producir el lenguaje, y obviamente que manda las señales a, por ejemplo, a la lengua, al movimiento, a lo que es, por ejemplo, lo que es los pulmones, la garganta, las cuerdas vocales, para producir en este aspecto este sistema de comunicación que depende mucho para que nosotros lo podamos desarrollar, por así decirlo, depende de que tengamos una adecuada salud física. Y esto corresponde a que no tengamos ningún tipo de daño físico o ningún tipo de mal funcionamiento, ¿sí? En este sentido, esto es el aspecto a lo que se refiere en un comportamiento análogo. Si tú tienes una alteración, un trastorno de tipo fisiológico, que es algo que no funcione bien en tu cuerpo, o tengas algún daño que sea en ese aspecto una lesión anatómica de tu cuerpo, obviamente no vas a poder realizar de forma eficiente el aspecto del trabajo de poder establecer el proceso de comunicación, ya sea a nivel de producir lo que es el mensaje, o también al momento de poder recepcionar. Recordemos que el aspecto de la comunicación y el desarrollo del lenguaje está en constante retroalimentación. No es, si bien es importante que nosotros observemos que podamos realizar las actividades de transmitir o reproducir un mensaje que va del pensamiento y que nosotros lo transformamos a través de ondas sonoras que son producidas por nuestro aparato fonoarticulador de nuestra boca, la lengua, es la faringe y es con respecto también a las fosas nasales, etcétera. Tenemos que tener una buena salud en este aspecto. Si hay algo que esté afectando, desde ese aspecto de las redes neuronales, por ejemplo, específicamente, por ejemplo, de que haya algo mal en ti o en mí que no me permita poder desarrollar eso. Por ejemplo, hay personas que normalmente pueden tener trastornos de lenguaje. Y esto es algo que en algún momento tal vez podamos analizar, ya sea al momento del proceso de reproducción de un mensaje, en ese aspecto que puede ser haber dañado algunas de las redes que bajan
para poder producirlo, que a lo mejor en mi mente yo intento decir las cosas, pero pues obviamente hay un fallo en mi programación de mis redes neuronales que no me permite realizarlo conforme yo lo estoy pensando. Hay personas que tienen problemas, por ejemplo, al momento también de comprender. Es como, para estas personas es como si les estuvieran hablando en otro idioma o no comprendieran el aspecto de la sintaxis. A veces en este aspecto eso es lo que tendríamos que estar tomando en cuenta al momento de valorar el aspecto del enfoque conexionista, ¿sí? En este enfoque, ese es donde cuando se dice un comportamiento análogo, una relación entre lo que es observable y el equilibrio y el buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso encargado de la producción o comprensión del lenguaje. A eso se refiere. En este aspecto eso es de forma específica. Con respecto a la cuestión de las redes neuronales, que no tenga que ver por cuestiones emocionales, por cuestiones de mal uso de lo que son los fonemas, fallos en la cuestión de lo que son las expresiones, es algún aspecto sociocultural. Aquí específicamente hablamos de cuestiones fisioanatómicas que te puedan impedir que tú puedas realizar este proceso de comunicación o desarrollo de un lenguaje. No sé si quedó claro. Sí, profe, gracias. Ok, muy bien. Entonces, vamos a seguir avanzando con respecto a esto. Bien. Ya hemos estado hablando con respecto del enfoque conexionista. Ahora hay un aspecto interesante que tenemos que estar observando con respecto es al momento de analizar eh, aspectos que vamos de los procesos a las destrezas. Bien, en este aspecto que tenemos nosotros que es, por ejemplo, de los procesos a las destrezas, tenemos que tomar en cuenta en primera instancia lo primero que yo les había comentado. Cuando yo tengo que determinar, por ejemplo, cuál es el nivel de análisis que voy a estar desarrollando con ah, el trabajo con los diferentes tipos de personas, ¿sí? Muchas veces, primero, como les decía, tenemos que estar observando si se está dando de forma adecuada estos aspectos de los procesos. Estos procesos están en estos aspectos, primeros aspectos, que lo primero que tenemos que determinar. De estos aspectos de los procesos hablamos del tipo de aspectos si se está dando de forma adecuada y eficiente el proceso de comprensión, pero también tengo que evaluar si se está dando de forma adecuada el proceso de producción. Eso es en un primer de análisis. ¿Cómo vamos a estar evaluando eso? Por ejemplo, evaluando, por ejemplo, si la forma en que la persona está entablando una comunicación tiene los elementos, por ejemplo, a nivel de producción, debidamente articulados. En este aspecto, por ejemplo, cuando evaluamos el tipo de proceso, evaluamos si la persona está aplicando de forma correcta la metodología al momento de entablar o producir algún mensaje o comunicación. Aquí es un aspecto importante. Eso es lo primero que tendríamos nosotros que descartar. Porque muchas veces, por ejemplo, no todas las personas tienen dislexia, no todas las personas tienen dislalia, no todas las personas tienen alexia, que son trastornos relacionados con lo que es el lenguaje y la comprensión.
No todos las personas lo tienen. A veces el problema que hay en las personas es en este sentido, tal vez algunas otras condiciones como malos hábitos al momento del desarrollo de la producción. En este aspecto, una vez habiéndose evaluado que no haya factores, por ejemplo, de mala enseñanza, mala práctica o o alguna otra situación que se pueda corregir, ya empezamos a determinar, por ejemplo, que pueda haber ciertos fallos a nivel de la producción, ¿sí? Y que pueda tener una connotación, ya sea después un aspecto tal vez emocional o en el último aspecto de definir si la persona no tiene una condición en última instancia de tipo orgánica, que es, hablamos de cuestiones físicas y de cuestiones de programación de la persona, de su sistema nervioso para producir el mensaje. Lo mismo sucede de la misma manera al momento de evaluar la situación de los procesos de comprensión. En este aspecto, muchas veces en la situación de los procesos de comprensión, ¿qué es lo que evaluamos? Evaluamos el contexto, evaluamos el canal. Si durante los procesos de comprensión no hay aspectos que obstaculicen lo que es la comprensión del lenguaje, si no haya alguna otra situación, por ejemplo, ajena a la naturaleza del sistema nervioso de la persona, que a lo mejor podemos estar considerando un aspecto interesante, como que muchas veces, por ejemplo, las personas a lo mejor no tienen la tendencia a prestar atención, a lo mejor, y ha sucedido que también eso es un mal hábito, es que las personas eh, antes de cuando van a responder, no le prestan la debida atención a lo que van a escuchar, ¿sí? En este aspecto hablamos de un mal hábito, de esas personas que antes que tú les digas algo, ellas ya se están respondiendo. Eso es un mal hábito. Si descartamos ese aspecto, que sea un aspecto social o tal vez sea una situación emocional, es otro aspecto que descartamos, porque muchas veces hay aspectos emocionales. Cuando una persona está afectada emocionalmente, a lo mejor no está teniéndose el tiempo para prestar atención por estar con un nivel elevado de animosidad. Esto significa que a lo mejor el problema que uno tenga no es que no escuche bien, sino a veces hay cosas tan sencillas como que la persona eh, por su complexión particular tienda a emocionarse más y tienda antes de poder comprender algo, ya tratar de responder a lo que se le está diciendo. Y eso puede generar fallos en los procesos de comprensión también. Todos esos aspectos son como lo que a veces son pequeños detallitos que se cuidan. Si se valora que también se realizó lo que todos estos aspectos, estos niveles de comprensión y no haya ningún obstáculo y aún así hay fallo de comprensión, ya determinaremos en este sentido si la persona no tiene alguna condición, ya sea física o neurológica, que esté limitando el nivel de comprensión de la persona. Hay personas que muchas veces no han sido conscientes o no han sido evaluadas de forma adecuada y pueden tener problemas de hipoacusia, ¿sí? A lo mejor lo pueden tener en un oído más que en otro y a lo mejor es tan leve que obviamente hay ciertos decibeles al momento de la producción de un lenguaje
que algunas personas no son capaces de percibir. Y ahí es donde determinamos que obviamente habría que realizar pues a algunas personas estudios de audiometría. ¿Ok? ¿Queda claro este primer aspecto con respecto al análisis de los procesos, con respecto a comprensión y producción? ¿O hay alguna duda con respecto a esto? Maestro, ¿qué es audiometría? La audiometría es un estudio que existe para valorar el nivel de profundidad, para poder valorar si las personas pueden distinguir los diferentes tipos de sonidos, desde los más graves hasta los más agudos, y si puede identificar, por ejemplo, hasta cuál es el umbral máximo que puede la persona escuchar y poder hacer un discernimiento claro de lo que escucha, y cuál es el nivel, el umbral mínimo o lo mínimo que es capaz una persona de escuchar y poder entender lo que se le está diciendo o distinguir algún tipo de sonido. Lo mismo que sucede al momento de hacer un examen o una optometría o es un estudio de la vista, es en cristiano es un estudio de la audición, la audiometría. Y también, y también tiene pues sus especialistas en este aspecto. Una especialista en audiometría debe de tener la certificación para poder realizar este tipo de valoraciones. Gracias, maestro. Perfecto. Eso es en cuanto a uno de los en cuanto al aspecto de los procesos. Ahora hablemos del otro aspecto, las destrezas. Por eso decimos, vamos del análisis del lenguaje en la comprensión del oral y escrito, vamos de los procesos. Ya determinamos y ya valoramos los procesos. Si no hay ninguna situación, ¿cuál es el siguiente nivel de análisis que a veces es importante evaluar al momento de trabajar con una persona? ¿Cómo es el trabajo de sus destrezas, por ejemplo, entre las vertientes oral y escrita? Aquí es en donde vamos a escuchar algo muy común. Por ejemplo, cuando hablamos de otro idioma, hay personas que no se han escuchado, de repente entrevistan a artistas o celebridades que dicen, leo más que lo que escucho, entiendo más lo que leo que lo que escucho. O por el otro lado, entiendo mejor lo que escucho más que lo que está escrito. ¿Han escuchado alguna vez esa condición? Sí, maestro. Ok. Sí, Ah, maestro. bien, aquí en las vertientes vamos a hacer en la cuestión de las destrezas lo que en algún momento a nivel de psicopedagogía conocemos nosotros como estilos de aprendizaje, que a veces hay personas que aprenden o desarrollan mejor ciertas habilidades porque esa parte de su cerebro la tienen un poco más fina y desarrollada, ya sea el aspecto visual, que es la mayoría de las veces las personas que entienden mejor el aspecto visual, el aspecto de lo que está escrito, a diferencia de las personas que pueden ser más auditivas. En este aspecto, a veces hay personas que de repente dicen, no, pues un ejemplo de esto es como un músico. Existen músicos de partitura y existen músicos de oído. ¿Han escuchado ese término? Sí. Bien, estas personas tienen una vertiente interesante porque ¿y por qué les hablo de esto?
porque también la música es un lenguaje universal, por así decirlo, pero también es un lenguaje. Hay personas que pueden entender y desarrollar ciertas melodías y todo eso. Algunas solo con escucharlo ya pueden desarrollar o crear o componer ciertas melodías o ciertas canciones. Y hay personas que dicen, yo o escuchando no me basta, yo necesito ver el aspecto de la partitura, necesito verlo. Esas personas son más visuales. Aquí es en donde vamos a determinar, por ejemplo, el juego de cuál es el área de predominio que está más desarrollada en el sujeto. Hay personas que normalmente en el desarrollo de una lengua tienen más desarrollado el aspecto visual y en menor medida, pero sí lo tienen, el aspecto auditivo. Lo único que muchas veces se hace es que, y esto ha sido un error con respecto a aspectos psicopedagógicos en el manejo y el aprendizaje de la lengua. Si yo generalizo un programa pedagógico para aprender un idioma solo basado en un tipo de vertiente de estilo de aprendizaje, yo puedo dejar en desventaja a los otros tipos de personas que a lo mejor sean más auditivas. Y de allí es en donde podemos determinar por qué hay personas que tardan más en aprender un lenguaje porque no se está favoreciendo pues el estilo de aprendizaje que a nivel de programación tiene más facilidad o desarrollo la persona. Hay personas que hablando aprenden más rápido un idioma y hay personas que escribiéndolo tienen mayor facilidad de darle el correcto uso de la pronunciación para poder saber cómo desarrollar dicho lenguaje. Sin embargo, este es un aspecto importante al momento de crear los ciertos programas. ¿Sí? Otro de los aspectos dentro de los aspectos de las destrezas son los diferentes tipos de niveles. Tenemos un nivel fonético y fonológico. ¿Ok? El fonético fonológico, ¿habían escuchado de estos términos fonético y fonológico? ¿Sí o no? Sí, maestro. Ok, ¿saben a qué se refiere este aspecto del nivel fonético o a lo que se refiere el término fonético y fonológico? Se refiere a los sonidos que haces cuando produces una palabra. Por ahí ahora sí que es la base más pequeña de una palabra. El Exacto. sonido más pequeño, perdón. Ok, muy bien. Acá lo que vamos a estar trabajando con el nivel fonético y fonológico es cómo suena, cómo se pronuncia y cómo es el tipo de inflexión al momento efectivamente de pronunciar dicha palabra o dicha letra. Recordemos, esto es un aspecto interesante con respecto al nivel fonético fonológico, pero ese aspecto lo tenemos que reconocer de forma auditiva. No es, recuerden, no es lo mismo leer inglés que escuchar inglés y que hablar inglés. En este sentido, desde el aspecto fonético fonológico, yo tengo que ser capaz de poder reconocer las diferencias de inflexión entre un sonido y otro. Y ahí es en donde está el secreto de poder diferenciar las palabras en un idioma que sean homónimas en ese aspecto, que parece que se pronuncian igual, pero el cambio de acentuación o inflexión de la palabra cambia radicalmente de qué palabra nos estamos refiriendo. Y eso requiere una destreza. Por eso es que hablamos de un aspecto de destreza, porque
Este nivel fonético y fonológico significa que tú puedas entrenar el aspecto auditivo para ser muy minucioso al momento de diferenciar y discriminar entre una inflexión en una palabra y otra, para que al momento de reproducirla tú puedas ser entendido y sea comprendido lo que hablas, y si alguien te habla tú puedas comprender exactamente lo que está diciendo. ¿Sí? ¿Queda claro este aspecto fonético y fonológico? ¿Sí o no? Sí, maestro. Perfecto. El otro aspecto que hay que trabajar, ese sí es importante, es el aspecto gramatical. ¿Sí? En el aspecto gramatical, eso está redituado específicamente a la forma de escritura. ¿Sí? En este aspecto, por ejemplo, como cuando nosotros escuchamos que alguien está hablando, ahora, eso que estamos escuchando, ¿cómo se va a representar de forma gráfica? Cuidando lo que son las reglas sintácticas del uso adecuado de la oración o de la expresión que estoy haciendo. Esto es algo muy importante porque muchas veces hay personas que dicen, a mí no me escriban en inglés, a mí háblenlo. Pero también es algo importante y es una destreza que se tiene que desarrollar. ¿Sí? Esto es importante. Ahora, el siguiente nivel es el léxico semántico. ¿Sí? ¿Qué entendemos por léxico semántico? Se refiere al vocabulario, qué tan amplio tiene el vocabulario la persona. Efectivamente. Y cuándo usar cada palabra eh, en su respectivo lenguaje. Esto sucede mucho cuando, por ejemplo, cuando decimos, por ejemplo, que si tenemos un lenguaje o un léxico demasiado limitado, obviamente nuestro nivel de comunicación va a ser en la misma medida muy limitado y a lo mejor no tengamos la capacidad de poder expresar de forma completa lo que queramos. Sin embargo, hay un aspecto más importante. Bueno, también todos son importantes, tanto el aspecto de inflexión, el aspecto gramatical, el aspecto léxico semántico, conociendo el uso de los diferentes tipos de vocabularios y palabras que puedan enriquecer mi conversación o la comprensión de la conversación. Pero también está el aspecto pragmático comunicativo. ¿Sí? ¿Habían escuchado esto de lo pragmático comunicativo? No. Bien, este término pragmático comunicativo es, por ejemplo, muchas veces nos enseñan reglas de ortografía, gramática, prosodia para poder comunicar. Pero muchas veces en el aspecto pragmático comunicativo nos lleva a un aspecto básico. Bueno, tú ya aprendiste cuáles son las reglas sintácticas de escritura y pronunciación de un lenguaje. Bueno, ¿y eso cómo lo adaptas a tu manera coloquial de comunicarte? Por eso es el aspecto pragmático comunicativo, porque muchas veces nos centramos mucho en reglas sintácticas, pero nos olvidamos que la vida y a veces las personas, las situaciones requieren este nivel de destreza de poder comunicarte, de poder transmitir esa información de forma práctica, ¿sí? Esto es como, por ejemplo, cuando una persona intenta centrarse demasiado en el aspecto fonético o en el aspecto léxico semántico, pero no suena un lenguaje fluido y natural,
¿sí? Hemos conocido, bueno, ustedes en algún momento van a ver cómo hay algunos tipos de conversaciones de personas que están aprendiendo que normalmente, por ejemplo, parece que no hay naturalidad en el desarrollo de esta destreza de poder hablar. ¿Y dónde vemos el aspecto pragmático y comunicativo? Porque la persona se puede ver a través del ritmo y la velocidad y sobre todo que puede adaptar ciertos aspectos paralingüísticos como cuando está platicando de alguna situación particular le puede dar el enfoque y la característica de el tipo de conversación que establece. Si es de algo sentimental, si es de algo informativo, si es algo descriptivo, si es algo narrativo, es no solamente preocuparse por pronunciar bien las palabras, usar adecuadamente la inflexión, sino que se sienta que es natural y que no solamente nos aboquemos en hablar correctamente, sino transmitir la información que estamos intentando comunicar. Y de la misma forma, centrarnos en poder identificar los aspectos pragmáticos comunicativos de los demás. También muchas veces ahí es cuando vamos a escuchar un otro término que a veces escuchan en otras celebridades. Bueno, entiendo más de lo que hablo. Esas personas normalmente a lo mejor no necesitan saber todas las reglas gramaticales, todos los aspectos fonéticos, fonológicos, todos los aspectos léxicos, semánticos, pero estamos hablando de una situación natural como el lenguaje y a veces puedes entenderte y puedes entender con pocas palabras, con pocas expresiones y poder decir más para que el otro te pueda comprender y asimismo comprender al otro. Por eso a veces hay ciertas personas en que rápido entienden cuál es el sentido de la conversación que se está estableciendo. ¿Sí? ¿Quedó claro estos tres niveles? Estos niveles que estamos hablando, el nivel fonético, fonológico, el gramatical, el léxico, semántico y el pragmático comunicativo. ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Sí? ¿Alguien comentó algo? Todo bien. Ok, bien. Entonces vamos por buen camino. Ahora, hay unos aspectos importantes que siempre se deben tomar en cuenta durante las diferencias básicas entre los procesos orales y los escritos. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de los procesos orales, por ejemplo, es hablar y entender. Y dice que se producen de un modo natural, espontáneo y pasivo. Dice, para dominar los procesos de lectura y escritura se requiere un periodo previo de aprendizaje, es decir, se trata de un proceso consciente, activo y normal. En este sentido, ¿qué es lo que tratamos de hablar cuando estamos determinando este aspecto? En un proceso, estos dos procesos orales, uno es hablar y entender. Estos dos procesos de hablar y entender en este aspecto, por ejemplo, la persona tiene que sentir que lo que va a decir o lo que va a pronunciar pueda entenderse de forma clara, pero al mismo tiempo que se sienta natural, para que no parezca que uno no está dominando bien el tema o dominando bien el aspecto de la conversación, ¿sí?
Esto es con respecto a hablar y entender. Se tiene que ver la naturalidad en la persona, la espontaneidad, y este aspecto pasivo es en el aspecto en el que puedas tú dar lo que es momentos para prestar atención y otros momentos para poder responder sin que se note que uno está tenso o nervioso. Para los procesos de lectura y escritura es otra situación diferente. Por ejemplo, para leer y escribir, aquí sí tengo que aplicar los aspectos fonéticos, fonológicos, los léxicos, semánticos, los tengo que conocer, porque en ese aspecto de lo que es la lectura y la escritura, no hay el aspecto humano que me pueda dar el contexto. Entonces aquí es en donde tenemos que determinar que lo que yo vaya a leer o en su defecto escuchar tiene que sentirse claro y conciso y contextualizado qué es lo que quiero comunicar, ¿sí? Para que no haya problemas de comunicación o de malas interpretaciones, ¿sí? Por eso a veces es muy importante revisar el proceso de la redacción y si no hay ningún elemento que pueda generar interpretaciones equivocadas y erradas. Aquí sí cabe el aspecto que es activo y formal. ¿Por qué activo y formal? Porque aquí sí determinamos de forma concreta y concisa qué es exactamente lo que voy a decir, ni más ni menos a través de un proceso de escritura, y formal, ahora sí respetando lo fonológico fonético, lo léxico semántico, para comunicar toda la información. ¿Sí? Entonces, hasta este punto, ¿sí está quedando claro cuáles son las diferencias entre un proceso oral y un proceso escrito? Sí, maestro. Bien. Entonces ya hemos, entonces sabemos que normalmente una destreza, por ejemplo, una destreza oral sabemos que es, y esto es lo que vamos, y es importante que nos quede claro, y esto es lo que vamos a estar evaluando en ejercicios posteriores. Comprensión, producción, tareas y tareas de repetición frente a lo que sucede en las destrezas escritas, ¿sí? ¿A qué nos referimos con las destrezas orales? Primero tengo que comprender, tengo que determinar cómo se produce y qué tareas de repetición tengo que establecer para que la fluidez sea mucho más clara y se sienta más natural la persona. Frente a las destrezas escritas, en donde son estímulos visuales, por ejemplo, convertir grafemas en sonidos, tareas de copia o escritura libre. ¿Sí? Acá lo interesante es que una vez que yo desarrollo este aspecto de la destreza escrita, yo tengo que determinar, por ejemplo, que lo que yo voy a transcribir, el otro tiene que establecer la comprensión del código y en qué sentido lo voy a estar escribiendo. Por eso muchas veces, a veces se recomienda tareas de copia y otras de escritura libre. Cuando pasamos de la copia a la escritura libre, ya estructuramos que hubo un proceso en el cual la persona ya comprendió y contextualizó cómo desarrollar los diversos tipos de texto, ya sea un ensayo, una conversación, una narración, un cuento, una novela, ¿sí? Todos esos estilos son importantes
a desarrollar y saber cómo es que se estructuran. Si bien yo ya tengo entendido y comprendido cómo se hace en mi lengua, tengo que entender qué reglas tendría yo que tomar en cuenta en otro idioma. Por ejemplo, hagamos un pequeño, una pequeña pregunta. Normalmente, ¿cómo de un cuento, cómo empieza? En nuestra Normalmente con las lengua. palabras había una vez. Ok, había una vez. Ok, ok. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Alguien? Es once of time, algo así. Ok, muy bien. Bien. Ahora, bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio con esto. Antes de que se nos termine la hora, voy a hacer el ejercicio con esto para que podamos contextualizar lo que les estoy diciendo. Bien, para esto voy a escoger a una persona. Bien, ¿quién respondió ahorita? Yo. Bien, Perla. Bien, el ejercicio va a constar ahorita y vamos a estar trabajando. eh, Ahorita voy a dejar de compartir para que lo chequemos ahorita para que ustedes lo contextualicen. Bien, Perla, vuelve a decir la palabra y quiero que Leslie la escriba en el chat. ¿En español o en inglés? Como en inglés. Ah, once of a time. ¿Ok? ¿Lista? Escríbelo por favor. Vamos a ver. Muy bien. Bien. ¿Ok? ¿Cómo se pronuncia, Leslie? Once upon a time. Ok, bien, bien, perfecto. Así es como se comienza. Muy bien, este es correcto. Muy bien. Y ya después de eso, ¿qué sigue? Piensen en cualquier cuento, el que ustedes quieran. Había una vez que... Una niña que vivía en el bosque. Ok, muy bien. Ok, vamos, ok. ¿Cómo lo escribirías ahora, Paola? En inglés, profe. En, sí, en inglés, obviamente. A girl who Escríbelo. lived. Solo no me lo digas, solo escríbelo. Muy bien. Ahora, Estefanía, ¿puedes leer lo que escribió Leslie y lo que acaba de poner Paola? ¿Puedes unirlo?
Once upon a time, a girl who lived in the forest. Muy bien, ok. Así es más o menos como podemos nosotros evaluar estos aspectos que estamos evaluando hasta este momento, ¿sí? Evaluamos, por ejemplo, la entonación, evaluamos el aspecto de la escritura y si corresponde el aspecto de la inflexión, como ustedes se acaban de dar cuenta. Muchas veces así es como nosotros lo estaremos estructurando cuando hablamos a nivel de la comprensión. Esto es algo importante porque eso nos va a ayudar a entenderlo. Bien.